Muy buenos días. El día de hoy avanzaremos el tema sobre diagnóstico de la disfunción temporomandibular. El objetivo del tema o los objetivos del tema son los siguientes. En primer lugar, el objetivo es de que podamos comprender el origen de las alteraciones de la articulación, que podamos entender de una manera más clara cuáles son las causas que pueden originar una disfunción temporomandibular. En segundo lugar, es el de poder aprender las formas o la manera cómo podemos llegar a diagnosticar la disfunción temporomandibular. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para hacer un correcto diagnóstico? Y en tercer lugar, a través de realizar el diagnóstico, podamos interpretar el significado del diagnóstico que estamos dando de la ATM, esto con el fin de poder evaluar las consecuencias que estas pueden tener sobre los resultados de un tratamiento protésico. A través de la información que obtengamos de la ATM, de poder determinar si nuestro paciente presenta algún grado de disfunción temporomandibular, nos va a poder permitir evaluar el resultado del tratamiento que estamos queriendo realizar en él. Según estadísticas internacionales, se ha podido encontrar los siguientes datos en relación a la ATM. Se ha podido ver que de la población mundial, del total de la población mundial, hay un 17% que está libre de problemas articulares. El 43% presenta una disfunción temporomandibular leve y el resto del 40% presenta una disfunción temporomandibular moderada y grave. A través de este cuadro podemos observar que gran porcentaje de la población en realidad presenta un determinado grado de disfunción temporomandibular. Entonces, de ahí podemos entender la importancia de poder avanzar este tema y de poder ser conscientes de la prevalencia que tiene esta enfermedad a nivel mundial. Tenemos que entender ahora el efecto que puede tener un determinado tratamiento rehabilitador que nosotros estemos realizando en nuestro paciente con relación a la salud de la ATM. Cualquier tratamiento rehabilitador que realicemos en un determinado paciente, ya sea una prótesis total o una prótesis fija, puede tener dos efectos. Uno de ellos puede ser el de lograr y mantener el estado de salud del sistema. Cuando hablamos del sistema, nos estamos refiriendo a el conjunto formado por lo que es la ATM, la articulación dentaria o oclusión dentaria, y también estaría involucrado en este aspecto lo que es el sistema neuromuscular, es decir, todos los componentes del sistema estomatognático. Entonces, con cualquier tratamiento rehabilitador que realicemos, podemos causar en el paciente que se pueda lograr y mantener el estado del sistema, el estado de salud, o podemos causar otro efecto. Si no hemos realizado un correcto tratamiento rehabilitador, podemos crear una enfermedad o podemos perpetuar la enfermedad que esta persona ya presenta a nivel de la ATM. Entonces, esos dos efectos puede tener cualquier tratamiento que realicemos en nuestro paciente. Esto, por más esmero y dedicación que el profesional haya puesto en cuanto a la parte técnica, si solamente nos enfocamos en la parte técnica y no tratamos de relacionar el tratamiento que estamos realizando, especialmente nosotros realizamos los tratamientos a nivel dental, tenemos que siempre relacionarlo cómo está afectando este tratamiento que estoy realizando a nivel de la articulación temporomandibular. Es por eso que estudiamos este tema en el cual vamos a abarcar el diagnóstico de las alteraciones de la ATM. Principalmente vamos a abarcar este punto
Y también tocaremos un poco sobre el diagnóstico de las alteraciones del sistema cráneo-cervical, ya que la ATM está en relación con este sistema cráneo-cervical por la vecindad y porque en realidad cualquier parte de nuestro organismo está en relación con todos los otros componentes del mismo. Para comprender mejor las alteraciones de la ATM, que en conjunto se denominan como disfunción temporomandibular, tenemos que recordar cuáles son los orígenes embriológicos de estas estructuras. Recordemos que prácticamente em, varias estructuras que están en esta región derivan de un mismo origen embriológico. Por ejemplo, las estructuras que componen la articulación temporomandibular y las estructuras que componen los, eh, lo que es el oído tienen un mismo origen embriológico. Entonces, esto nos permite entender la conexión cuando hablamos de la disfunción temporomandibular en cuanto a las enfermedades que van a afectar a la ATM y las enfermedades que van a afectar al oído. Y para poder realizar un correcto diagnóstico, tenemos que aplicar lo que es el diagnóstico diferencial para poder diferenciar si la enfermedad que estamos observando en nuestro paciente es una enfermedad que tiene origen en el oído o tiene un origen en la articulación propiamente dicha. También, debido al origen embriológico, hay una conexión neurológica que existe entre los músculos de la masticación. Entonces, estos dos aspectos son factores que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al origen embriológico de todas las estructuras que componen este sistema. ¿Qué problemas pueden dar origen a la disfunción temporomandibular? Primeramente, va a iniciarse todo con un desequilibrio en la articulación del sistema. Y cuando hablamos del sistema, estamos hablando de todos esos componentes que forman el sistema. Me estoy refiriendo a lo que es la ATM, la oclusión dentaria, el sistema neuromuscular y también se menciona el periodonto, pero principalmente hablaríamos de estos tres componentes. Cuando uno de estos componentes está afectado, automáticamente también afecta a los otros componentes. Entonces, cualquier afección que cause alguna alteración de estos tres componentes puede dar origen a una disfunción temporomandibular. Ante una agresión o ante una enfermedad que ataque a uno de estos componentes del sistema, el organismo puede actuar primeramente tratando de adaptarse a los cambios que han ocurrido en uno de estos componentes para poder lograr lo que se llama una adaptación. Esto se llama un mecanismo de adaptación. Entonces, el organismo puede adaptarse al cambio que se le ha impuesto. Para poder entender mejor esto, voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la oclusión dentaria está afectada, puede ser por la extracción de una pieza dentaria, también podría ser una mala obturación en una determinada pieza dentaria. Entonces, estos dos factores pueden causar una alteración de la oclusión dentaria. Nuestro organismo, a través de los otros dos componentes que son el sistema neuromuscular y la ATM, para que el sistema continúe realizando sus funciones, puede adaptarse a estos cambios. Lo que generalmente ocurre en este caso es que cuando ocurren estos dos casos, ya sea una mala obturación o una extracción
que no ha sido reemplazada oportunamente, generalmente van a causar lo que es una interferencia, es decir, un contacto dentario prematuro cuando la persona está cerrando la boca. El organismo, para poder adaptarse a este cambio, lo que realiza es un cambio en la posición en la cual la mandíbula ocluye, con el fin de poder esquivar esta interferencia y poder lograr un máximo número de puntos de contacto, es decir, para poder lograr otra vez la oclusión dentaria. Entonces, a este mecanismo que has realizado tanto la parte muscular y la parte muscular, especialmente la parte de la musculatura realiza esto, nos denominamos el mecanismo de adaptación. Entonces, generalmente lo que va a llegar a causar la disfunción temporomandibular son dos aspectos importantes, son dos factores que pueden llegar a causar una disfunción temporomandibular. Por una parte está la maloclusión, lo que habíamos mencionado anteriormente. Cuando se extrae una piedra dentaria, cuando se hace una mala obturación, causa una interferencia y por tanto una maloclusión. Pero la persona puede adaptarse a una maloclusión. En realidad, la mayor parte de las personas no tenemos una oclusión ideal, sino tenemos una oclusión que se llama una oclusión habitual, que podríamos también decir que no es una oclusión ideal, sino ya estaríamos en una mala oclusión. Pero no todos llegamos a desarrollar lo que es la disfunción temporomandibular. Entonces, hay otro factor que si se suma a la maloclusión, nos puede dar lugar a la disfunción temporomandibular. Este otro factor es la tensión psíquica exagerada. Si a esta maloclusión que la persona presenta se suma una tensión psíquica exagerada, una alteración nerviosa, entonces puede llegar a desarrollar lo que es la disfunción temporomandibular. Entonces, esos dos factores sumados son los que nos pueden causar disfunción temporomandibular. ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden afectar a los diferentes componentes de los cuales está formado la ATM. Vale decir, puede afectar directamente a la ATM, a las estructuras que están directamente relacionados con la ATM. También vamos a ver que hay signos y síntomas que se van a manifestar de diferente forma cuando la enfermedad afecta a los ligamentos de la articulación. También van a ser diferentes los signos y síntomas cuando están afectados las piedras dentarias a nivel dentario. Y también se va a manifestar de diferente forma a nivel del sistema neuromuscular. Entonces, a nivel de la ATM, los signos y síntomas que tenemos que buscar específicamente son el dolor y los ruidos articulares. Esos dos signos y síntomas tenemos que buscar. A nivel de los ligamentos de la articulación, vamos a poder observar como manifestación de esta alteración la hipermovilidad o la hipomovilidad. Es decir, si observamos que cuando nuestro paciente está realizando los diferentes movimientos de la mandíbula, observamos que presenta una hipermovilidad o en otros casos presenta una hipomovilidad, tenemos que ya pensar que hay una alteración a nivel de los ligamentos de la T. A nivel dentario podemos observar de que los pacientes que presentan DTM van a presentar facetas parafuncionales o también pueden llegar a presentar en algunas piedras dentarias movilidades de tipo patológica. Y a nivel del sistema neuromuscular, las alteraciones que afectan a esta parte, a la parte neuromuscular, se van a manifestar a través de una hiperactividad que va a presentar la persona. Esto ocurre, un claro ejemplo de esta hiperactividad es el bruxismo. Entonces, cuando una persona presenta bruxismo, claramente podemos ver que
está afectado el sistema neuromuscular. Entonces, cuando el bruxismo, en este caso, generalmente está asociado de manera muy íntima con la tensión psíquica. Es una persona que presenta bruxismo está sí o sí relacionado con una alteración de la parte nerviosa, una tensión de tipo psíquica. Ante estas alteraciones, ya sea que afecten a la ATM, a los ligamentos de la articulación, a la parte dentaria o al sistema neuromuscular, nuestro organismo puede seguir dos caminos. Uno puede ser que nuestro organismo llegue a realizar o llegue a tener un proceso de adaptación, que se pueda adaptar a estas alteraciones que han atacado a uno de estos componentes y que no lleguemos a desarrollar una disfunción temporomandibular notoria, que podríamos decir moderada o severa. O puede llegar a desarrollar la enfermedad en sí misma, en la cual ya la persona va a tener muchos signos y síntomas que se van a empezar a manifestar, alteraciones que ya prácticamente van a disminuir la funcionalidad que tiene este sistema. Entonces son dos caminos que puede seguir cuando la persona ya está alterada a alguno de estos componentes. La adaptación o puede llegar a desarrollar la disfunción temporomandibular propiamente dicha. Para poder, para que la persona pueda seguir uno de estos dos caminos, hay un factor que es importantísimo, que es el factor nervioso. El factor del nervioso va a determinar que si la persona presenta una maloclusión, puede llegar a tener o a desarrollar una disfunción temporomandibular. Si la persona presenta maloclusión, pero no tiene este factor nervioso, entonces no llega a desarrollar una disfunción temporomandibular eh, propiamente dicha. ¿Listo? Entonces podemos ver que el factor nervioso es el factor determinante si la persona va a llegar a desarrollar la DTM o no va a llegar a desarrollar la DTM. El dolor dentro de los signos y síntomas y que pueden afectar a los diferentes componentes del sistema, el dolor es el síntoma común de la disfunción temporomandibular. Es el principal síntoma y tenemos que aprender a diagnosticar correctamente este síntoma, que es el dolor. Primeramente tenemos que diferenciar que el sistema puede estar atacado por un dolor agudo y también puede presentar un dolor crónico. ¿Cómo podemos diferenciar el dolor agudo? Sabemos que es un dolor mm, de una intensidad elevada, es un dolor que va a tener una duración corta y que clínicamente no nos va a causar muchos problemas, aunque es un dolor intenso y de corta duración, pero también frente a este tipo de dolor, el organismo se repara y no trae algún problema posterior. En cambio, el dolor crónico, que como conocemos, es de mayor tiempo de duración, de menor intensidad, puede causarnos más problemas, especialmente cuando al dolor crónico se suman factores de tipo psíquico. En este caso, el dolor es muy difícil de ser controlado e incluso aun cuando lo eliminamos en una primera oportunidad, puede seguir perdurando después. Puede haber una reaparición del dolor. Esto dependiendo de cuál es el factor desencadenante. Entonces, podemos ver que el que más problemas nos va a causar es el dolor crónico. Los tipos de dolor
que están íntimamente relacionados con la disfunción temporomandibular son los siguientes: los dolores de origen vascular, los dolores de origen neurálgico o neurológico, los dolores de origen articular propiamente dicho y los dolores de origen muscular. Entonces, tenemos que conocer todos estos tipos de dolor y aprender a diferenciar en nuestro paciente cuál de estas es la causa del dolor que está presentando. En cuanto a dolor vascular, el dolor vascular, los dolores de origen vascular siempre están relacionados con la cefalea, con dolores de cabeza que la persona presenta. Los más comunes, los dolores más comunes que son de origen vascular son la migraña y la arteritis temporal. Son dolores de origen vascular que se presentan a nivel del cráneo. La migraña también se llama una neuralgia hemifacial o también llamada como cefaleas agrupadas. Para poder hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de dolor, tenemos que conocer qué características presenta el dolor. En la migraña, antes de poder mencionar las características que presenta el dolor en la migraña, vamos a mencionar que presenta dos etapas. Hay una primera etapa de la migraña que se llama la etapa no dolorosa, donde la persona no va a experimentar todavía ningún tipo de dolor. Y hay una segunda etapa donde sí a la persona empieza a experimentar los dolores característicos de la migraña. Entonces, ¿cuáles son las características del dolor en la migraña? Es un dolor de tipo unilateral, solamente afecta a un lado, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Tiene la característica de ser periódico, que se va a presentar siempre en el mismo horario y después de un tiempo determinado. Si, por ejemplo, en la persona se presenta en la mañana, entonces siempre le va a doler a la persona en la mañana. Si le presenta el dolor cada semana, entonces en la persona se presenta cada semana. Es periódico y unilateral. Es un dolor profundo a nivel del hueso parietal y en la zona que está posterior a los ojos. Puede ser acompañado por un posible taponeamiento nasal y puede presentar en algunos casos una sudoración facial. Las crisis dolorosas que atacan en la migraña pueden durar desde hasta 30 o 40 minutos. Como un factor desencadenante está el alcohol. Las personas que tienen tendencia a consumir alcohol, entonces tienen mayor riesgo de presentar migraña. Se ha visto estadísticamente o epidemiológicamente que ataca más a los hombres en las edades de 30 a 40 años, especialmente a personas que tienen un carácter impetuoso o que están sometidas a estrés debido a su trabajo. También es muy importante la parte genética. Las personas que tienen antecedentes familiares de migraña tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, estos aspectos tenemos que evaluar para poder determinar si nuestro paciente presenta o no lo que es la migraña. El otro tipo de dolor que es de origen vascular es la arteritis temporal. Esta es la segunda causa más frecuente de las cefaneas a nivel de la zona parietal. Recordemos, la primera causa de los dolores a nivel de la zona parietal es la migraña. La segunda causa es la arteritis temporal. La arteritis temporal se produce
generalmente por una inflamación que se produce a nivel de la zona de lo que es la arteria temporal superficial. Las características que presenta el dolor en esta arteritis temporal, primeramente el dolor se va a localizar en una zona más baja que en lo que ocurre en la migraña. En la migraña dijimos que es en la zona parietal. En el caso de la arteritis temporal, se va a presentar por debajo de la zona parietal, específicamente ya en la zona del hueso temporal se presenta dolor. Otra característica que nos ayuda a diferenciar con la migraña es que no es periódico, no se va a presentar de manera periódica cada cierto tiempo, sino va a ser muy irregular la presentación del dolor en arteritis temporal. También otra característica es que en la arteritis temporal ya está acompañado de un decaimiento general. Ya la persona va a presentar otros síntomas, otros signos de un compromiso del estado general de la persona. Generalmente tienen pérdida de peso, falta de apetito, pueden llegar a presentar incluso fiebre y una sensibilidad a nivel del cuero cabelludo de la zona temporal. Es decir, que cuando tocas esta zona, la persona va a presentar ahí una sensibilidad dolorosa a la palpación de esta zona. La arteritis temporal es, aunque es menos frecuente que la migraña, pero es una enfermedad que puede causar problemas fatales. Tiene que ser tratado rápidamente. Una vez que es diagnosticado, el paciente debe ser tratado lo más antes posible porque hay casos en donde esta enfermedad ha llegado a causar una ceguera total, una pérdida de la visión por la relación que tiene en cuanto a la irrigación de esta arteria. Pasamos a la segunda causa de los dolores que afectan a la zona de la ATM. La segunda causa del dolor es el dolor de tipo neurálgico. Especialmente en cuanto al dolor neurálgico nos interesa y vamos a explicar en este capítulo los dolores de origen neurálgico que afectan todo el área cráneo cérvico-facial. De esta forma, es muy importante poder hacer diagnóstico de los dolores de origen neurálgico, ya que especialmente uno de ellos, que está relacionado con el nervio trigémino, que es la neuralgia del trigémino, por el territorio que inerva este nervio, nos puede dar, nos puede causar o nos puede llevar a tener un error de diagnóstico, especialmente en lo que se refiere a las enfermedades que afectan a las piedras dentarias, como son las enfermedades periodontales, las enfermedades pulpares, ya que podemos nosotros diagnosticar erróneamente un dolor que se presenta, por ejemplo, a nivel de un primer molar superior derecho. Nosotros podríamos pensar que el dolor es de origen pulpar, de un origen periodontal, y trataríamos de nosotros solucionar de acuerdo a ese origen que hemos pensado, pero en realidad podría ser una neuralgia del trigémino. Entonces, estos errores en el diagnóstico han causado distintos grados de iatrogenia. Muchos pacientes han sido sometidos a extracciones múltiples o incluso a intervenciones quirúrgicas de la ATM como diferentes intentos de tratamiento para solucionar ese dolor que la persona presentaba. Pero muchos de estos operadores se dieron cuenta posteriormente, después de haber realizado ya todos estos tratamientos, ya sea extracciones de una piedra dentaria o algún tratamiento quirúrgico a nivel de la ATM, posteriormente continuaba el dolor
Entonces se dieron cuenta que no era el origen del dolor la pieza dentaria o la ATM propiamente dicha, sino era un dolor de origen neurológico. Entonces el tratamiento que realizaron ha sido innecesario y más bien, en vez de solucionar el problema, se ha causado una iatrogenia. Entonces ahí es muy importante poder conocer el dolor de origen neurológico. Eh, en cuanto al sistema gnático y en cuanto a la disfunción temporomandibular, es importante conocer estos tres tipos de dolor neurálgico, que son los trigeminales, los glosofaringios y los cérvico-occipitales. Tenemos que conocer estos tres tipos de dolor neurálgico para hacer un correcto diagnóstico diferencial con alteraciones que estén afectando realmente a la DTM, a la articulación temporomandibular, o que estén afectando al sistema gnático. Todas las neuralgias tienen características comunes que comparten todas. Esas características comunes del dolor de origen neurálgico son las siguientes. En todas las neuralgias los dolores se van a desencadenar en forma repentina e intensa. Esa es la primera característica común. No están relacionadas con periodicidad, es decir, no se presentan cada cierto periodo o cada cierto horario, sino pueden presentarse cualquier momento. Tampoco están relacionadas con alguna función que sea desencadenante del dolor. La otra característica es que las neuralgias presentan lo que denominamos como zonas de gatillo. ¿Qué se refiere esto? Que cuando tocamos una determinada zona que está inervada por este nervio, puede desencadenar el dolor, puede desencadenar los episodios del dolor que son característicos de cada una de estas neuralgias. Entonces, a eso se llama la zona de gatillo. Es una zona donde ni bien tocamos esa zona con algún objeto, con nuestra mano o durante algún tipo de función que estemos realizando, desencadena inmediatamente el episodio de dolor de la determinada neuralgia. En cuanto al origen de las neuralgias, también son generalmente similares. Generalmente van a ser causadas por una compresión traumática del nervio. Esta compresión traumática del nervio se puede deber a espasmos musculares en la zona, en caso de accidentes, a un desplazamiento de estructuras óseas. Puede también deberse a desarrollo de tumores en el trayecto de los nervios o a compresión por los vasos sanguíneos. Entonces, eh, este origen común presentan las neuralgias que vamos a estudiar. Empecemos por la primera, que es la neuralgia del trigémino. En cuanto al origen de la neuralgia del trigémino, generalmente se produce por infecciones virales, por isquemia o compresión del ganglio trigeminal. Los síntomas de la neuralgia del trigémino por el territorio de inervación que presenta este nervio se asocian a dolores de origen dental, gingival o articular. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que discriminar cuando vemos un dolor a nivel gingival, a nivel dental o a nivel de la ATM. Tenemos que realizar el diagnóstico diferencial. Si realmente es un dolor originado en el propio diente, en los propios tejidos periodontales o en la propia ATM, o si es un dolor de tipo neurálgico, que en este caso sería la neuralgia del trigémino. Para esto tenemos que conocer algunos aspectos. Primeramente, ¿quiénes pueden ser más afectados con la neuralgia del trigémino?
Se presentan con mayor frecuencia en las mujeres en una edad que oscila entre 40 y 60 años. Eh, También van a ser más predispuestas a sufrir esta enfermedad si consumen tabaco, si consumen alcohol. También tenemos que tomar en cuenta los antecedentes de infecciones herpéticas. Las personas que han presentado anteriormente un herpes son susceptibles de sufrir una neuralgia del trigémino. Eh, También en la neuralgia del trigémino se puede producir por una compresión por parte de la arteria cerebelosa superior, especialmente a nivel de la raíz del trigémino. Cuando la persona sufre este tipo de compresión por esta arteria, y si la persona es de edad avanzada y presenta sus arterias endurecidas porque puede presentar una arteriosclerosis o una aterosclerosis, esto va a causar un aumento de la presión arterial y esto puede ser una causa de la neuralgia del trigémino por compresión de los troncos nerviosos. Entonces podemos ver que hay dos tipos de orígenes, unos que van a afectar al ganglio del trigémino y el otro que puede afectar directamente al nervio, a una compresión del nervio. Entonces podemos ver que el origen de la neuralgia del trigémino es muy variado y muchas veces no solamente no se debe a una etiología única, puede ser una combinación de todos estos factores. Lo que tenemos que conocer para hacer el diagnóstico diferencial son las características que tiene el dolor en la neuralgia del trigémino. Primeramente, el dolor en esta neuralgia se produce de forma violenta y es unilateral. Se va a producir en un área que es inervado por una de las ramas del trigémino. El dolor se caracteriza porque es agudo, es punzante, como si le estuvieran punzando en ese lugar, similar a un choque eléctrico. Dura generalmente desde unos segundos hasta un minuto puede llegar a durar y puede ser acompañado de espasmos musculares violentos en esa zona, que generalmente se puede observar en la cara, ya que el nervio trigémino, con sus terminaciones nerviosas, inerva toda la región de lo que es la piel y los músculos de la cara. Entonces, es por eso que este episodio de dolor en la neuralgia del trigémino se acompaña de espasmos musculares a esta zona y por eso también la neuralgia del trigémino es denominada como el tic doloroso de la cara. También vale decir que justo en estas zonas también están las áreas de gatillo, las zonas de gatillo. Es decir, que la persona no tiene miedo de tocarse la cara porque se toca un poco alguna zona, una zona gatillo y se desencadena todo este episodio de dolor. El tratamiento en la neuralgia del trigémino puede ser de tipo quirúrgico o medicamentoso. Esto va a depender de cuál es la causa que ha originado la neuralgia. Pasamos al siguiente tipo de neuralgia, que es la neuralgia del glosofaringio. En la neuralgia del glosofaringio podemos decir que es menos común que la trigeminal. Su incidencia es del 1.5% en relación con la trigeminal. La causa principal de la neuralgia del glosofaringio es una compresión de este nervio por la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria, cuando está afectada, puede comprimir la raíz del nervio glosofaringio y también generalmente se presenta en personas de edad adulta, en personas de una elevada edad. Las características del dolor. El dolor se origina generalmente en la zona posterior de la lengua, en el área de las amígdalas.
Y cuando se origina el dolor en la neuralgia del glosofaringio, generalmente el dolor se va a extender, se va a irradiar hacia otras zonas que son también áreas donde inerva este nervio, como por ejemplo en la zona del meato auditivo. También tiene como característica que cuando la persona nos refiere que está consumiendo un alimento y justamente cuando deglute el alimento, esta acción desencadena los episodios de dolor, ya que las zonas de gatillo se encuentran en esas zonas. Esto debido al área de inervación. También la compresión del meato auditivo puede desencadenar los episodios de dolor cuando presionamos a nivel del conducto auditivo externo. Entonces, esas características tiene la neuralgia del glosofaringio. Y finalmente hablamos de la neuralgia cérvico-occipital. La neuralgia cérvico-occipital nos va a producir dolores similares al de un síndrome de disfunción temporomandibular. Esto es debido al territorio de inervación de los nervios cérvico-occipitales. Los dolores que nos van a producir van a ser originados a nivel cervical, pero se van a irradiar a toda la zona de la articulación, a la zona temporal. Por eso son muy similares a los dolores producidos por la DTM. Entonces, en especial tal vez de las neuralgias, esta es la que más tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una disfunción temporomandibular propiamente dicha. Su origen también es relacionado con una compresión de los nervios, en este caso de los nervios cervicales superiores, los cuales van atravesando los músculos trapecio, occipital y temporal posterior. El mecanismo por el cual se produce la neuralgia cervico-occipital es la siguiente. Primeramente, existe un espasmo del músculo trapecio, una contracción involuntaria y sostenida del músculo trapecio. Esto va a causar una compresión de los nervios cervicales, lo cual va a desencadenar la crisis dolorosa. Y una vez que desencadena la crisis dolorosa, este dolor se irradia por toda esta zona que observamos aquí en el gráfico. Se origina a nivel del cuello, pero se irradia y el dolor se presenta en toda esta zona. Por eso las personas que tienen neuralgia, muchas veces uno lo puede confundir con una disfunción temporomandibular, debido a la zona donde se encuentran los episodios de dolor. Entonces, tal vez de las tres neuralgias es con esta con la cual tenemos que hacer un mayor diagnóstico diferencial. Entramos al tercer tipo de dolor que tenemos que conocer, que es el dolor articular propiamente dicho, cuando ya el dolor es causado por una alteración que está afectado directamente a la ATM. Entre las causas principales del dolor articular podemos mencionar las causas traumáticas por infecciones o por tumores. De origen traumático puede ser también a su vez de dos tipos. Puede ser agudo y generalmente este es resultado por un golpe accidental que sufre la persona en un accidente, sufre un golpe a nivel de la mandíbula o directamente a nivel del ATM. Esto puede producir, dependiendo del grado de la fuerza con la cual ha habido el impacto, puede producirse una fractura del cuello del cóndilo o se puede producir una luxación por desgarro de los ligamentos. Esto, ya sea cualquiera de las causas que hemos mencionado, va a causar un dolor agudo, debido a que por causa de este traumatismo se produce un edema intraarticular y microhemorragias, que es lo que van a hacer, van a comprimir los nervios y van a causar los episodios de dolor agudo. El tratamiento generalmente se puede tratar mediante calor o ultrasonido y si no ha sido muy grave la lesión, el trauma,
Muchas veces también la persona sin ningún tipo de tratamiento puede llegar a reparar y puede llegar a desaparecer el dolor agudo, especialmente por una acción de las enzimas del sistema sinovial. Entonces, aunque el dolor en un determinado momento es fuerte, es agudo, tiene una corta duración y generalmente la persona con un correcto tratamiento va a llegar a recuperar. Puede haber una recuperación total durante un periodo de tiempo corto. Entonces, generalmente este tipo de dolor articular de tipo agudo no va a traer consecuencias graves, podemos decir. En cambio, el dolor articular, que ya sería de tipo crónico, específicamente el dolor articular por microtrauma oclusal, tiene las características, como todo dolor crónico, que es de larga data y de poca intensidad. Entonces, acá tenemos que mencionar la relación íntima que existe entre la ATM y lo que es la oclusión dentaria. Y tenemos que entender que cualquier modificación, que en este caso la que está más expuesta a sufrir las modificaciones, alteraciones, es la oclusión dentaria. Cualquier modificación que exista en la oclusión dentaria, como por ejemplo aquí estamos observando una falta de piedras dentarias, o sea, piedras dentarias que han sido extraídas y que no han sido reemplazadas oportunamente, nos causan lo que acá está encerrado en círculo, una interferencia, que ya es una alteración de la oclusión. La persona ya tiene una mala oclusión y estas modificaciones, aunque sea pequeña, si continúa permaneciendo en el tiempo, si no se corrige y posteriormente hay otras modificaciones, otras alteraciones que van modificando más lo que es la oclusión dentaria, con el tiempo va a causar alteraciones a nivel de la ATM. Puede llegar a producir diversos grados de desplazamiento a nivel de los cóndilos. Los desplazamientos que ocurren a nivel de los cóndilos posteriormente pueden llegar a causar, por compresión del nervio aurículo-temporal o del temporal profundo posterior, pueden llegar a causar diferentes episodios de dolor. Claro que esos dolores que van a ser causados no van a ser grandes dolores y muchas veces incluso van a ser innotorios. La persona no va a sentir o no va a tomar mucha importancia al dolor causado por estos microtraumas oclusales, porque se produce, como lo dijimos, en una larga data, se produce gradualmente. Pero estas alteraciones y estos dolores de tipo articular por microtrauma oclusal van causando diferentes cambios a nivel de la ATM. Conforme van ocurriendo estos cambios, puede producirse un remodelado articular. Este remodelado articular puede deberse a diferentes efectos que va a causar a nivel de la ATM, ya sea en alguno de los componentes, ya sea en las superficies articulares, en el disco articular, en la cápsula articular. Estos cambios pueden seguir dos caminos. Uno puede ser que sea compensado mediante el mecanismo de adaptación, que la persona a través del mecanismo de adaptación compensa estas alteraciones y no llega a desarrollar alguna patología notoria. O en otros casos, la persona puede llegar a desarrollar una enfermedad de tipo artrítica, específicamente una enfermedad articular degenerativa, en la cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya van a haber cambios patológicos, van a haber, por ejemplo, reabsorciones exageradas del cóndilo, puede haber perforaciones del disco articular. Entonces son cambios que ya van destruyendo los tejidos articulares. Esto es lo que puede ocurrir por causa de un dolor articular por microtrauma oclusal.
Las características que presenta esta enfermedad cuando ya se desarrolla, la osteoartritis de la ATM por microtrauma oclusal, tiene las siguientes características. Generalmente van a ser unilaterales, van a afectar al lado derecho o al lado izquierdo. Y es muy importante en esta enfermedad el examen radiológico, porque en el examen radiológico vamos a notar el grado de destrucción que presentan las superficies articulares, el cóndilo o la eminencia articular del temporal. También es importante recalcar que la sintomatología dolorosa no es muy severa. La persona no va a experimentar un dolor severo, por lo cual, por lo mismo, no va a buscar rápidamente una ayuda. También es importante que el ruido articular, hay un ruido articular característico en esta enfermedad, que es la crepitación. Es un signo que se va a manifestar tempranamente y que debemos evaluarlo. También en cuanto a la dinámica mandibular, la persona generalmente va a presentar limitación y desviación del movimiento de apertura. Entonces, cuando realiza un movimiento de apertura, generalmente va a presentar limitación en ese movimiento o desviación de la mandíbula al lado derecho o al lado izquierdo. Eso ya nos da un signo que podemos tomar en cuenta de que la persona podría estar experimentando esta enfermedad. Esta enfermedad, que es de tipo local, tenemos que diferenciarlo de la artritis reumatoidea, que es de origen general, en la cual generalmente ya va a afectar a las dos articulaciones, tanto al lado derecho y al lado izquierdo, y que además, por ser una enfermedad general, afecta articulaciones de otras partes del organismo. Es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Y pasamos ahora al otro tipo de dolor, que es el dolor de origen muscular. En los dolores de origen muscular, vamos a ver que hay un ciclo que se presenta de dolor, espasmo, dolor. Entonces, los músculos que presentan el espasmo, que es una contracción involuntaria y sostenida de un determinado músculo, va a estar seguido de dolor de ese músculo, dolor en la zona donde se encuentra este músculo. Entonces, el espasmo muscular es la causa más común de los problemas de la ATM. Y otra característica que tiene el dolor muscular es que también presenta las denominadas zonas gatillo, que son zonas donde nosotros, al ir realizando, por ejemplo, la palpación de estos músculos, podemos encontrar las zonas de gatillo y podemos determinar qué músculo está afectado. Entonces, una vez que palpamos las zonas de gatillo, este dolor se irradia hacia otras zonas vecinas, a otras zonas que están alejadas. Por ejemplo, cuando el músculo afectado es el músculo massetero superficial, el dolor que va a ser irradiado va a ser a la zona de los molares superiores. Cuando es afectado el músculo massetero profundo, es decir, su haz profundo, el dolor se va a irradiar a la zona periarticular. En caso del músculo temporal, cuando el músculo temporal, las fibras anteriores especialmente están afectadas, el dolor se irradia a nivel del arco supraorbitario. Cuando está afectado las fibras temporales, las fibras medias del temporal, el dolor se va a irradiar a la zona de los caninos y premolares. Y cuando está afectado los temporales posteriores, el dolor se irradia en la zona de los molares y en la zona occipital. Y si están afectados los pterigoideos externos e internos, el dolor se irradia a nivel de la ATM y en un menor grado a nivel de la lengua, pero nunca se irradia hacia los dientes. ¿No? Es un factor muy importante que tenemos que mencionar en cuanto al músculo pterigoideo externo. Entonces podemos sintetizar de todo lo que hemos hablado hasta ahora que para realizar el diagnóstico de la disfunción temporomandibular tenemos que observar síntomas
en estas diferentes áreas. Tenemos que observar los signos y síntomas a nivel de la ATM propiamente dicha. Tenemos que analizar, examinar los músculos. Tenemos que analizar y examinar los ligamentos y también los dientes. Y hemos observado en todos ellos hasta ahora que hay un común denominador, hay un síntoma que es común en todos ellos, que es el dolor. Por tanto, tenemos que analizar profundamente este síntoma que es el dolor para poder realizar un diagnóstico correcto, para realizar un correcto diagnóstico diferencial. Entonces, para realizar un correcto diagnóstico, o como llamamos un diagnóstico de certeza de la disfunción temporomandibular, se ha establecido sistemáticamente que tenemos que basarnos en 4 puntos fundamentales para hacer un correcto diagnóstico, para tener un diagnóstico de certeza. Estos son, primeramente, realizar una historia clínica. Tenemos que realizar una historia clínica a nuestro paciente con un correcto interrogatorio, una correcta anamnesis. Posteriormente, tenemos que realizar un examen clínico de los diferentes componentes del sistema. Posteriormente, tenemos que utilizar un examen radiológico de la ATM y del área cérvico-craneano. Y complementando a todo esto, tenemos que realizar un examen oclusal a través de los modelos de estudio. Entonces, con toda la información que recogemos de estos 4 aspectos fundamentales, vamos a poder dar un diagnóstico de certeza si la persona presenta la disfunción temporomandibular. Iniciamos con el primero, que es la historia clínica. En cuanto a la historia clínica, es muy importante que tenemos que utilizar una historia clínica que esté confeccionada de manera particular para lo que es la disfunción temporomandibular. Tenemos un ejemplo en el libro, y aquí tengo un extracto de lo que está en el libro, sobre qué aspectos tiene que tener la historia clínica. Generalmente van a estar dirigidas a poder encontrar todos estos signos y síntomas que hemos ido hablando hasta ahora, y las preguntas van encaminadas a encontrar esa información. Por ejemplo, van a haber preguntas enfocadas a los tipos de dolor interno de la ATM, a nivel de los ligamentos, a nivel del disco articular, a nivel de la cápsula articular, a nivel de la articulación propiamente dicha. Entonces, es una historia clínica especializada, podemos decir, para diagnosticar la DTM. Durante la interrogación o durante la anamnesis que estamos realizando a nuestro paciente, durante la entrevista, ya tenemos que ir percotándonos, tenemos que ir encontrando ciertas informaciones. Tenemos que escuchar minuciosamente el problema de nuestro paciente, no solamente acerca de la enfermedad en sí. Como es un problema que está relacionado con el aspecto psíquico, tenemos que ir también indagando sobre sus temores, sobre sus expectativas. También tenemos que ir indagando si ha recibido tratamientos antes. Y si has recibido tratamientos, tenemos que indagar qué tipo de tratamientos has recibido, qué resultados ha tenido. Entonces, tenemos que ir evaluando también ese aspecto, el aspecto psíquico. Tenemos que incluso evaluar en ese momento cuál es el grado de tensión que presenta en ese momento específicamente. Y tenemos que ir también determinando si este paciente nos va a colaborar o no nos va a colaborar. Y si nos va a colaborar, ¿en qué grado nos puede llegar a colaborar? Entonces, toda esta información ya tenemos que ir encontrándolo en ese primer contacto que realizamos cuando estamos llenando la historia clínica, cuando estamos realizando el interrogatorio o anamnesis.
Entonces, este es el primer componente de lo que es los 4 componentes para realizar un diagnóstico de certeza. Vamos a quedar hasta este punto la clase de hoy día. Les agradezco mucho por su atención. En la siguiente clase vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.